¿Tienes un problema con tu parlante amplificado que viene recargable? Vamos a estar viendo cuál es el problema de este aparato, de este que vemos aquí en pantalla. La verdad me tiene bastante decepcionado porque realmente viene con es un gran cajón para lo que creemos, ¿no? Pero resulta de que no es lo que parece. Vamos a estar viendo directamente la revisión, vamos a estar viendo la reparación. Esto y supuestamente tiene internamente una batería que dura varias horas, pero realmente no dura tantas horas, es una batería pequeña. Entonces vamos a estar analizando este altavoz a ver qué podemos encontrar. Y vamos a continuación. Bueno, aquí en pantalla podrán analizar, acá tengo lo que es la tarjeta, la super mega hiper tarjeta que tiene este aparato por dentro. La verdad es muy pequeña para toda la función que puede llegar a cumplir. Vamos a estar analizando allí todo lo concerniente a la parte de carga, porque pues cuando nosotros lo ponemos a cargar realmente no consume nada. Este problema es algo muy sencillo, por lo menos hasta el momento es algo muy sencillo, ya que es simple. El puerto se ha desoldado, ha tenido sulfatación acá, y si ustedes analizan, hacemos un análisis visual, pues nos damos cuenta que lo que está pasando es que el pin está desconectado. ¿Sí? Es algo muy simple, algo muy sencillo, pero que a muchos se les puede pasar por alto porque lo ven allí como resoldado. Entonces vamos a aplicar un poquito de flux. Bien. Y vamos a resoldar ese conector, ese punto de allí. ¿Listo? Vamos a ver si es solamente esto lo que está sucediendo con este dispositivo. Entonces vemos que está bastante deteriorada lo que es el pin en este punto, se ha sulfatado. Entonces tenemos que ir cambiando la aleación. Vamos a moverle un poquito lo que es el pincito hacia adentro, de esta manera. Vamos a ir limpiando poco a poco y con soldadura vamos a cambiarle la aleación, vamos a ponerle soldadura de 183 grados para constatar que nos agarre perfectamente. Entonces aquí le vamos a colocar un poquitico de soldadura en pasta de 183 grados. Con el cautín vamos a ir resoldando ese pin allí. Entonces esta es una falla que hasta aparentemente es bastante sencilla, pero que a muchos se les pasa por alto. Y vamos a ver si esto está encendiendo o no está encendiendo. Vamos a aplicarle buena cantidad de estaño allí, que nos tome estaño. Ahora lo que vamos a hacer, aplicamos un poquito de flux y pues ponemos un cautín que nos pueda absorber esa soldadura en exceso que tenemos allí. Listo. Ya. Vamos a hacer una limpieza de ese pin, de ese puerto. Y vamos a proceder a hacer la prueba de nuevo. A ver si nos carga por lo menos. ¿Sí? Porque este dispositivo pues no está encendiendo. Entonces tengo que verificar el problema de encendido también. Y ver si tiene solución. Porque resulta que estos dispositivos chinos tienen un problema que pues los mismos chinos lo han causado. Y es que como no quieren copias de estos dispositivos, incluso esto toca que arreglarlo, vea, fíjense que esto está arrancado. Entonces nos toca que hacer algunas pequeñas verificaciones de sus circuitos y ver que todo esté trabajando en óptimas condiciones, y para eso entonces obviamente necesitamos lo que es la fuente de alimentación para poder constatar. Entonces aquí hacemos esta limpieza, vamos a secarlo, vamos a estar secando lo que es el Liquitron 200 grados. Y vamos a esperar que se evapore lo que es el liquitrón. Vamos a hacer unas pruebas acá con respecto
a la alimentación. Entonces, para poder hacer esa prueba, lo que voy a utilizar acá es lo siguiente. Voy a coger un cable y lo voy a soldar directamente a la línea de 5 voltios, o sea, acá. Listo, lo vamos a soldar allí. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer acá directamente es conectar la fuente de alimentación de 5 voltios a la tarjeta. Entonces acá simplemente lo conectamos de esta manera. ¿Sí? Voy a apagarlo aquí temporalmente. Lo conectamos y vamos a ver si me genera consumo. Ahí estaríamos obligando al circuito a que cargue, ¿cierto? Porque ya no tenemos el problema del pin, sino que va directamente lo que es el voltaje a alimentar a sus componentes. Listo, allí tenemos ese detalle. Ahora voy a ver si esto enciende y vemos que no enciende, genera 16 miliamperes. Se me va a 0, lo enciendo, me genera 16 miliamperes, no me está cargando. Vamos a hacer unas pruebas acá pertinentes con la propia batería. Que la batería realmente, pues para este tipo de aparato es muy pequeña. Fíjense, es una batería de 1800 miliamperios hora. Ahí vemos sus características. Lo que voy a hacer es conectarla. Se va conectada acá. Ok, ahí ahora sí comienza a cargar. Fíjense, 200 miliamperes. La hemos encendido, pero no nos enciende lo que es este aparato. ¿Sí? Pues por lo menos acá no me marca nada. Entonces ya puedo deducir que no me está encendiendo. Vuelvo a hacer la prueba del cargador. Vamos a ver si nos muestra cargando. Porque esto tiene un LED el cual nos indica carga. Y ok, ahora sí está cargando. ¿Listo? Ahí está generando el voltaje de carga. La corriente de carga, perdón. Entonces sí, ahora sí nos está cargando. Lo que vamos a proceder entonces, en este caso, es analizar su alimentación. A ver qué está sucediendo. ¿Por qué no nos está encendiendo este dispositivo, ¿cierto? Vemos que no hace nada. Entonces acá el problema que nos radica es que muchas veces este micro que vemos acá, este circuito muy pequeño, este es el amplificador y este es el micro, es el que controla todo, ¿sí? Bueno, casi todo. Aquí tenemos la parte, otro micro que tiene control. ¿Cuál es el problema de este? Que este, si lo analizamos en el estereoscopio, nos vamos a dar cuenta que han borrado la nomenclatura y por ende pues no sabemos su pinout, no sabemos su referencia y por ende pues no sabemos si está bueno o está malo. Bien. Entonces para poder checarlo, para poder verificar, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a alimentarlo directamente con la fuente para poder verificar si tiene consumo inicial. Entonces acá igualmente vamos a poner un voltaje de 4.2 voltios, ¿sí? Que es lo máximo que puede llegar a entregar. Acá me dice 3.7 esta batería. 3.7 vamos a poner 4 voltios. 4.3. Listo, 4.2. Entonces acá lo que hago es conectar la tierra. Lo conecto aquí al puerto, ¿cierto? El positivo, vamos a soldarle un cablecito por este lado. Acá. A la línea positiva. Vamos a soldarle ese cablecito. Esto para poder checar con la fuente de alimentación. Aquí lo que voy a hacer es conectarlo por donde se conecta la batería. Y lo alimento. ¿Sí? Lo alimento. No tenemos consumo allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo encienda, lo que es, lo encienda a través de su switch. Lo vamos a encender y vemos que tiene un consumo de 15 miliamperes. ¿Sí? Que es bajo. Deberíamos ver algo en pantalla, pero no vemos absolutamente nada. Voy a constatar si hay algo de temperatura, pero no siento temperatura por ningún lado. Aquí, alrededor de 15 miliamperes.
Lo que vamos a hacer acá entonces es lo siguiente. Vamos a checar acá, por ejemplo, en sus alrededores, a ver si ese circuito que vemos acá, ya que si lo viéramos acá directamente, este circuito es el que me alimenta el display o la pantallita. Entonces, si este no está funcionando, por obvias razones, la pantalla nunca me va a funcionar. Entonces, acá voy a tomar como referencia tierra, que es el puerto, y medimos alrededor. Entonces, acá, por ejemplo, mido aquí en este punto, que sería por acá. Voy a conectar. Vuelvo y tomo referencia tierra. Y vamos a medir acá primero. Acá por este lado tenemos una resistencia y aquí es donde iría un capacitor grande. Acá por lo menos deberíamos tener un voltaje. Vamos a ver si ese voltaje aparece. Ahí está el voltaje, 4.2 voltios. O sea, si se está alimentando hasta acá. O sea que por aquí tenemos voltaje cerca, ¿cierto? Pero quiero saber si este circuito realmente se está alimentando o tenemos un defecto en este circuito. Bien. Entonces, para poderlo revisar, hay que revisar pin por pin a ver dónde se alimenta este circuito. Si vemos que no tenemos alimentación, entonces por ahí está el problema. ¿Cierto? Entonces analizamos acá alrededor a ver por dónde le llega un voltaje en todos sus pines. Aquí es tierra. Normalmente la alimentación suele ser uno de sus pines de una esquina y vemos que por lo menos este circuito no se está alimentando, ¿cierto? Entonces, si este circuito no se está alimentando, lo que tengo que hacer es revisar en sus alrededores a ver por dónde llega la alimentación. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar acá. Esto es un diodo, aquí hay un transistor. Vamos a revisar los pines de transistor, vemos que no llega por la alimentación, de nuevo, y no vemos nada. Sabemos que la alimentación está por aquí cerquita, porque aquí iría un capacitor, pero vamos a checar acá, a ver si es que hay más componentes hacia alguna pista, ¿cierto? Entonces aquí iría unos LED y no vemos absolutamente nada de pistas que vayan a alimentar a este circuito. Entonces acá lo que yo puedo checar, lo que puedo verificar a simple vista, por ejemplo, es hacer una especie de guiarme por las pistas que tengo por delante. Sé que esto va hacia acá, esta pista va por aquí abajo y estaban muy cercanas a este, ¿no? Entonces acá lo que tengo que es identificar por dónde se alimenta este circuito, que muy probablemente lo que yo estoy analizando acá, muy probablemente si sé que aquí hay una tierra, lo más probable es que en el sentido contrario de esta tierra tengamos la alimentación, o sea que se alimente por este lado. Pero por este lado vemos que aquí hay un diodo, ¿sí? Acá tenemos un diodito. Y esto iría hacia algún circuito, que puede ser que me vaya a alguno de estos. Ya me ha pasado en ocasiones que esto va pasando por aquí debajo y llega a este tipo de circuitos, que estos son unos reguladores de voltaje. Entonces, si ese regulador de voltaje no está funcionando, obviamente nunca nos va a alimentar. Entonces acá, por ejemplo, vemos que tenemos 223 milivoltios. Vamos a ver si esos voltajes lo tenemos por acá. Vea, fíjense que aquí se alimenta este componente y acá no tenemos salida. Y aquí tenemos 232 y acá tenemos 235. Ahí está. O sea que esta línea tiene relación con esta. Esto es muy bueno que ustedes lo comprendan y que sepan hacer este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque en telefonía suele pasar lo mismo. O sea, muchas veces se nos pierde una línea o no sabemos qué es lo que está sucediendo y por ende, pues nunca vamos a detectar. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a medir continuidad y vamos a ver si realmente de aquí a acá hay continuidad. ¿Cierto? Entonces mido desde aquí a aquí el diodo. Ahí vemos que tenemos la continuidad. O sea que sí tenemos continuidad. Lo que puede estar pasando es que este componente que vemos acá no esté funcionando. Algo que puedo llegar a ver acá es que falta una resistencia. Vean, aquí nos hace falta un resistor, ¿cierto?
Pero esto va hacia este pin de acá, pero no veo que haya acá, por lo menos cuando yo desconecté, no había nada. Entonces, vamos a omitir, vea, aquí incluso está la resistencia, vea, fíjense. Vamos a soldársela por si las moscas. ¿Qué tal que sea esta solamente, no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, voy a medir esa resistencia para tener un valor y saber el valor de esa resistencia. En el caso de que no sirva, entonces, o por algún motivo se nos llega a dañar, entonces poder identificar su valor. Y dice que esta resistencia es de 4,6 kilo ohmios. Ahí está. Listo. Entonces sabemos que ese valor resistivo es de 4,6. Ahora vamos simplemente a soldarla. Vamos a dejarla ahí. Voy a coger las pinzas y vamos a soldar ese resistor allí. Entonces, vea el proceso que nosotros hacemos para poder identificar, ¿no? Toda la parte de encendido. Siempre hay que tenerlo en cuenta para estos casos. Entonces acá, todo componente que nos falte puede causar el problema. Entonces vamos a soldar esta resistencia acá. Aquí no me interesa tanto como que la resistencia, quiero que me quede soldada. Porque probablemente está dañada. Y me tocó que voltearla allí para constatar. De nuevo vamos a hacer la prueba y vamos a ver si era por esa resistencia que no enciende. Pero sigue sin encender. Eso significa que este circuito de acá sigue sin alimentarse. Voy a soltarla de nuevo y vamos a constatar acá que me quede bien soldada ese resistor. Me toca que voltearla, ¿por qué? Porque la conexión o la soldadura por debajo se dañó. Entonces, si la pongo como iba, nunca me va a agarrar. Aquí voy a tratar de soldarlo con doble cautín. Y listo, más o menos así. Le dejo al revés para no tener ese inconveniente. Ahora, vamos a volver a conectar y vamos a hacer unas pruebas acá pertinentes. Vamos a ver ese voltaje que pasa, que no nos aparece. Ese voltaje puede ser debido a dos factores. Ese consumo inicial puede ser debido a que este circuito esté en corto o este no esté entregando ya el voltaje definitivamente. Entonces acá conecto a tierra y mido el voltaje que tenemos acá. Allí en voltios lo colocamos y medimos acá. Y sigue entregándome solamente 200 milivoltios, ¿cierto? Entonces pueden ser que tengamos una fuga o un corto. Entonces, para poder identificar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner el multímetro en función de diodo. ¿Listo? En función de diodo y medimos. Medimos acá la alimentación. Vamos a ir acá primero y vamos a ver si logramos encontrar de allí 3000 milivoltios. Ahora acá la entrada de alimentación me genera 600. Está perfecto. Está realmente bien. Ahora, acá me marca 600, está correcto. Acá me marca en inversa, me marca 1000. En directa, me marca 3000. Listo, está correcto, o sea, está bien. No tenemos ninguna fuga. Entonces, lo que puede estar sucediendo es que este señor no está trabajando correctamente. Ahora, muy importante también ver si se tiene su tierra. Entonces, ponemos acá una punta a un lado. Aquí tenemos su tierra y aquí tenemos su alimentación. ¿Sí? Vamos a ver si por aquí se alimenta. Si esta es su tierra y ok, entonces esa se alimenta a través de esa resistencia. Entonces, por eso no me marca continuidad, ¿cierto? Hay que tener cuidado en cuenta ese detalle. Entonces, fíjense que este circuito, si está alimentando, tiene su tierra, tiene acá ese capacitor, que esto es simplemente para filtrar la señal interna, pero no tenemos salida. Entonces, si no tenemos salida, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a alimentar la línea, que no, teóricamente, vamos a ver si esto va así.
Vamos a ver si esta resistencia que vemos acá tiene relación con este diodo. Ahí vemos, sí. Igual acá. Ahí tiene su alimentación y esto va hacia este circuito. Entonces lo que voy a hacer acá es una trampa. Voy a alimentarlo directamente. Pero con qué voltaje lo alimento? Pues normalmente esos circuitos así no se alimentan directamente con 4 voltios, sino que se alimentan con un voltaje menor. Vamos a alimentarlo con 2.8 voltios. Si no funciona, vamos a subirle a 3.3, que normalmente o nominalmente manejan esos voltajes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es soldar en la resistencia. Vamos a soldar aquí en su resistencia el cablecito para poderlo alimentar directamente acá en la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a alimentarlo allí. Lo alimentamos allí. Y vamos a ver si esto nos funciona. ¿Sí? Entonces vamos a pasar acá. Vamos a ver si enciende o no enciende. Pero entonces recordemos que necesitamos un voltaje menor. En este caso 2.8 o 3.3. Vamos a ver. Vamos a poner 3 voltios o 2.8. ¿Listo? 2.8, que no creo que se alimente con tan poquito. Normalmente son 3.3. Alimentamos acá. Y alimentamos al circuito. A ver qué sucede. Si no enciende. ¿Sí? Lo desconecto y vamos a subirle la tensión a 3.3 voltios. A ver. 3.3 allí. Listo. Lo alimentamos. Y sigue sin funcionar. Tiene un consumo de 7 mA. ¿Listo? Entonces no quiere funcionar. Ahora vamos a subirle más voltaje. 3.7. Lo alimentamos. Y no quiere encender. Y ahí ya debería tener su circuito. El circuito debería tener la alimentación. Entonces por ende no debería funcionar. Por eso es que este tipo de cabinas no me gustan. Por esto mismo. Porque por ejemplo, si está dañado ese circuito, obviamente nunca vamos a determinar qué tipo de circuito es el que tiene. Entonces, lo vemos aquí. Estaría alimentado 3.1. Ahí estaría. ¿Cierto? Ahí se estaría alimentando el circuito. Pero fíjense que no enciende. No enciende. Entonces en este caso, el problema que nos presenta este dispositivo es que este componente de acá está dañado. Bien. Ahora, este componente es el procesador de pantalla. Es el que controla las funciones de pantalla, ya que aquí tenemos otras funciones. Por ejemplo, esto, que muy probablemente son lectores de la memoria, lector USB. Entonces, acá no tendríamos una solución. Por eso, este tipo de dispositivos no sirven, no malgasten el dinero con este tipo de aparatos. Trata de hacer lo posible para darle una solución, pero no fue posible porque ese dispositivo no sirve. En ese caso, su circuito pues no tiene una nomenclatura, no podríamos saber qué tipo de referencia tiene. Y resulta de que muchas veces dirán, no, profesor, búsquelo en otra tarjeta similar. No todos son iguales, algunos tienen unos circuitos más grandes, otros tienen componentes diferentes, no son las mismas tarjetas. Entonces, no inviertan dinero en ese tipo de cabinas. Malgastan su dinero, eso se apaga y eso ya no tiene solución. ¿Sí? Bueno, sí tiene solución, solo que pues se complica por no tener un datasheet de ese componente. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.